Muy buenas tardes. En este video vamos a revisar un instrumento que trata de reunir y consolidar la información de otros instrumentos que hemos visto ya previamente. Se trata de la evaluación familiar triaxial. Sobre esto hay dos grandes corrientes de acuerdo a la literatura que ustedes revisen. Vamos a revisar esas dos vertientes de conocimiento de evaluación familiar. Nosotros nos vamos a quedar en la segunda vertiente. Es importante señalarlo porque la mayoría de literatura que nosotros utilizamos viene de México y está más orientada al quehacer que nosotros tenemos acá en el país. Así es que, bueno, iniciamos con este instrumento. Bien, los objetivos que persigue es, en primer lugar, hacer una evaluación multidimensional. Quiere decir que, a diferencia de otros instrumentos, este revisa varias dimensiones y por ello reúne información de varios otros instrumentos. En segundo lugar, una vez reunida esta información y analizada, nos da la pauta para proponer la mejor terapéutica posible. Y en tercer lugar, es de utilidad para varios especialistas, no solo para psicólogos ni para médicos de familia, sino que puede ser útil para otros clínicos que se estén dedicando a las evaluaciones familiares, incluso para hacer investigaciones. Muy bien. ¿A qué familias les podemos aplicar ese instrumento? Bueno, en primer lugar, a las familias en quienes sospechemos alteraciones en su desarrollo. En segundo lugar, a las familias en quienes nosotros identifiquemos algún tipo de disfunción como sistema o como grupo familiar. Y en tercer lugar, a las familias que tengan dificultades en alguno de los subsistemas. Ahora, lo que evalúa el instrumento, en primer lugar, es el desarrollo cronológico de la familia. En segundo lugar, evalúa la familia como un sistema. Y aquí tenemos una dimensión visual. En el anterior, como lo dijimos, es una dimensión más longitudinal histórica. Y en tercer lugar tenemos una dimensión transversal que se refiere a los subsistemas familiares. Para comprender mejor esto, les voy a pedir que vayan al primer módulo o la primera unidad de este diplomado y revisen por favor los conceptos generales, puesto que, como les he dicho, este instrumento ya lo que hace es hacer un consolidado de todos ellos. Por lo tanto, tenemos que tener lo más claro posible todos estos conceptos. Bien, en la primera gran vertiente, en la primera, digámoslo así, forma de analizar esta situación, vamos a tener que lo divide en ejes. El primero de los ejes es el que corresponde a las disfunciones en el desarrollo de la familia. Y ahí vamos a encontrar disfunciones en el desarrollo propiamente como tal o complicaciones por las variaciones de ese desarrollo. Y ahí tienen ustedes en la pantalla algunos ejemplos de lo que se evalúa
en los diferentes puntos que estudia el instrumento. Este es eje 1. En el eje 2, de este instrumento, evalúa las disfunciones en los subsistemas familiares, ya sea un subsistema conyugal o un subsistema padre-hijo, de repente puede ser un subsistema de hermanos, como aparece ahí, ¿verdad? Puede ser un subsistema solo de los hombres de la casa o un subsistema de solo las mujeres de la casa, por ejemplo, todo ello es el eje 2. Ahí tenemos algunos ejemplos. Y luego pasamos al eje 3. En el eje 3 evaluamos ya las disfunciones como sistema. Vean ustedes que aquí ya hablamos de estructuras, ya hablamos de funciones. Eso tiene que ver, como ya lo hemos visto, con los límites y las reglas familiares, con los mitos familiares y cómo todas estas estructuras permiten que la familia tenga una dinámica en particular. También las relaciones que la familia establece hacia afuera. Sobre este punto en particular vamos a profundizar ya en el siguiente módulo, que vamos a ver algunos modelos que ya son un poco más profundos. Bien, finalmente vamos a revisar hay un punto de integración en todos estos elementos. Cuando hablamos de evaluación triaxial, vamos a decir que estamos hablando de una forma de clasificar a la familia. Triaxial viene de 3 ejes. Quiere decir que ahí ya tenemos la primera, el primer gran bosquejo de información. Los 3 ejes que acabamos de ver, ¿verdad? En primer lugar, el desarrollo longitudinal histórico de la familia. En segundo lugar, la familia como sistema. Y en tercer lugar, la familia como subsistema. Esa sería, digamos, una clasificación triaxial de la familia. Pero también ya este modelo nos invita a integrar a ese primer análisis la información del genograma. Es decir, hay que dejar constancia del genograma acá. Hay que dejar constancia de la rejilla diagnóstica también. Hay que dejar constancia de una escala de evaluación global que a continuación se la voy a mostrar. Y en última instancia se hace la formulación diagnóstica. Vean, este punto es importante. Quiere decir que si en alguna evaluación, por ejemplo, se les pide hacer un abordaje triaxial de la familia, pues tenemos que hacer un análisis histórico longitudinal de la familia, tenemos que hacer un análisis de la familia como sistema y un análisis de la familia a través de sus subsistemas. Tenemos que anexar el genograma, tenemos que anexar la rejilla diagnóstica y tenemos que anexar el resultado de la escala de evaluación global de la familia. Vean que acá ya se empieza a complicar un poco justamente por todo eso. Bien, entonces tenemos en el CIE 10, que es la clasificación internacional propuesta por la Organización Mundial de la Salud, acá tenemos que nos dice que en la evaluación triaxial tenemos que agregar 3 ejes. El eje 1, los trastornos clínicos. El eje 2, las discapacidades.
y el eje 3, los factores sociales o circunstanciales. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una familia disfuncional, eso ya va a ser parte de nuestro análisis familiar. Pero si hay trastornos clínicos que estén contribuyendo, esos se anotan. Como vimos algunos ejemplos en el módulo 1, de repente puede ser que exista un mito a través del cual un familiar tiene que enfermarse para sentir que toda la familia viene en su rescate. En este caso, dentro del eje 1, acá tendríamos que colocar, por ejemplo, un cuadro de diabetes mellitus descompensada o una hipertensión arterial descompensada. Cuando se descompensan estos trastornos médicos o estas enfermedades médicas, mejor dicho, y es necesario ingresarlas, empezamos a ver que la familia empieza a estar alrededor del enfermo. Empiezan a enviar dinero, empiezan a tener más atenciones y precisamente en la evaluación que nosotros hacemos funcional, vemos que el enfermarse tiene esa lógica, tiene ese sentido, sirve para algo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, un tema que se llama la función protectora del síntoma, donde el síntoma justamente está sirviendo para que la familia no se aleje, sino que mantener a la familia amalgamada. Eso iría entonces en el eje 1. En el eje 2 ven ustedes las discapacidades. Eso quiere decir, ¿cuáles son, por ejemplo, en este caso, la diabetes? ¿Cuáles son las discapacidades que la diabetes ha provocado al miembro de la familia o a la familia entera, ¿no? De repente, por los cuadros de diabetes descompensada, la familia ya no, por ejemplo, no sale, o el hijo que se iba a casar ya no se casa, ¿verdad? O al mismo paciente que se ha venido complicando ya está perdiendo la vista. Entonces, esas discapacidades van en el eje 2. Fíjense, las anotamos porque son importantes a la hora de hacer un abordaje general. Y finalmente, en el eje 3, tenemos los factores sociales y circunstanciales. En el ejemplo que hemos puesto, en el eje 1 sería tener diabetes. En el eje 2, en las discapacidades, sería, por ejemplo, que un hijo no, o una hija no se puede casar e irse de la casa porque eso vendría a empeorar el cuadro de salud médica de la mamá, por ejemplo. Entonces tenemos en el eje 1 la enfermedad médica, ¿verdad? Un miembro de la familia con una enfermedad médica crónica discapacitante, podría ser la diabetes. En el eje 2, la discapacidad sería la imposibilidad de dejar la casa por parte de la hija. Y en el eje 3 serían los factores sociales y circunstanciales. Lo que está provocando todo esto es el riesgo o la posibilidad que ve la familia de que esta chica se case, por ejemplo. Entonces, un factor circunstancial sería tener un novio y que el novio le proponga matrimonio, ¿no? Eso desencadena los síntomas en la mamá y entonces aparecen las discapacidades. Entonces, así es como analizamos según el CIE 10 y ese análisis es el que justamente habíamos dicho que teníamos que colocar en las evaluaciones que vimos anteriormente. Entonces, ese es un primer punto. Ahora, en un segundo punto tenemos el DCM-4, que es la clasificación propuesta por la Asociación Americana de Psiquiatría. En este caso, la Asociación Americana propone hacer una evaluación de 5 ejes y ustedes van a ver que es muy parecido. En el eje 1 colocamos los problemas mentales. En el eje 2 colocamos las características de personalidad. En el eje 3, las enfermedades médicas. Sería el eje 1 del CIE 10, ¿no? En el eje 4 colocamos los factores sociales o circunstanciales, que sería el eje
3 de la otra clasificación. Y aquí lo que faltaría es la discapacidad, que aquí la discapacidad la vemos como una escala. Esa escala que va desde 0 hasta 100. Aquí la tenemos. Ustedes ven el 0, hay una información inadecuada. En el 10 hay un peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo, o incapacidad persistente para mantener la higiene personal mínima, o acto suicida grave con expectativa manifiesta de muerte. Si ustedes ven que hay una familia que está muy mal, donde hay intentos suicidas, hay muchas discapacidades, entonces ustedes le asignan ese puntaje. Ese puntaje denota que solo un 10% del 100% que corresponde al funcionamiento familiar está funcionando. Digamos que marcamos el 50%. Bueno, ahí aparece en la descripción síntomas graves, cualquier alteración grave en la actividad social, laboral o escolar. Entonces, si ustedes colocan un 50 en la escala de evaluación global, eso significa que esa familia está funcionando a un 50%. Por otro lado, si ponen un 90, por ejemplo, significa que hay síntomas ausentes, o si los hay, son mínimos. Hay una buena actividad en todas las áreas y bueno, es una familia bastante funcional. Entonces, en la escala de evaluación global, nosotros acá en el eje 5 decimos que esta familia está funcionando a un 90%, a un 50%, a un 10%. Eso depende de la evaluación que ustedes hagan. Eso sería la forma de esta clasificación de colocar la discapacidad, que es la forma que vimos que el CIE 10 la colocaba. Entonces, si ustedes ven nuevamente, si regresamos, vamos a ver que tanto el CIE 10 como el DCM4 están evaluando los mismos elementos. Y esos elementos son los que vamos a colocar aquí en la evaluación triaxial de la familia, ¿verdad? Se coloca triaxial porque esto es del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el libro ellos retoman el CIE 10, no el DCM4, ¿verdad? Entonces ahí colocamos los 3 ejes del CIE 10, el genograma, la rejilla diagnóstica, la escala de evaluación global y finalmente hacemos nuestra formulación diagnóstica. Quiere decir entonces que nuestros diagnósticos van a ir en estos tres órdenes. Primero, diagnósticos clínicos. En segundo lugar, un diagnóstico de discapacidades. Y en un tercer lugar, un diagnóstico de los factores que están desencadenando estos problemas. Así es que, bueno, esa es la forma de aplicar la evaluación triaxial de la familia. Como les dije, hay muchos elementos con los cuales debemos de retomar lo que ya vimos en los otros instrumentos. Les pido que revisen, que lean el material que les hemos dejado en el aula. Para esta semana vamos a dejar que terminen de revisar este material y a partir del fin de semana vamos a dejar abierto el examen. Lo decidimos dejar así precisamente porque ya hay un caso que hay que evaluarnos, que ustedes ya tienen el video en sus manos, está en el aula virtual. Ese video vamos a aplicar los instrumentos. Particularmente lo que nos interesa en este caso es la evaluación según el modelo de Castilla y León, que lo hemos estado tratando de hacer con algunos de ustedes en la consulta externa, con las familias que vemos, y esto de la evaluación triaxial. Así es que, bien, el próximo fin de semana vamos con evaluación. Les deseo una buena semana, cuídense mucho, y la próxima semana, después de la evaluación, ya iniciamos con evaluaciones profundas familiares. Así es que muchísimo gusto y nos seguimos
observando.